Hotel. El siglo XX ha tenido dos características fundamentales. El primero, el desarrollo tecnológico. El segundo, ha sido un ciclo donde el encuentro de las ideas, se expanden las ideas comunistas, liberales, pese a que ya tenían una semilla anterior, pero es el ciclo donde estas ideas pueden desarrollarse, expandirse, la propia democracia. Fidel Castro, perecido el día 25 a las 10:30 de la noche, a las 12 de la noche nuestras. Es una de las figuras más importantes, quizás el último testimonio que había del siglo XX. Nadie que pudiera entender o que quisiera entender las dos visiones del mundo que se disputaban en el anterior ciclo no puede pasar por alto a Fidel Castro. Los 60 años que ha gobernado Cuba, ¿qué es lo que ha dejado? Un país sin trabajo infantil, un país donde todos acceden a la educación, donde todos acceden a la salud, donde los índices de violencia contra la mujer son escasos en relación al de los países vecinos. Un país donde el significado de la solidaridad es claro. Las misiones cubanas, cuando existen desastres en los otros países, son las primeras en hacerse presente. Pero al mismo tiempo un país cuyos ciudadanos con el impulso capitalista ha sido eliminado, ¿no? Una dependencia absoluta del Estado y una poca creatividad para hacer que ese Estado pueda seguir sosteniendo estas otras ventajas. Esta noche hablaremos sobre Fidel Castro, sobre el pensamiento de Fidel Castro, sobre ese hito del siglo XX. Algunos dicen que con la muerte de Fidel Castro es que verdaderamente acaba el siglo XX. Esta noche hablaremos de él, hablaremos de su pensamiento en nuestra primera parte de esta casa No es Hotel. Con nosotros Carlos Soria, por primera vez en esta casa No es Hotel, bienvenido. Gracias por invitarnos. Pedro Portugal, por primera vez en esta casa No es Hotel, bienvenido. Muchas gracias, muchos saludos. Alfredo Rada, muy buenas noches, gracias por haber venido. Muchas gracias, Susana. Buenas noches a Pedro, a Carlos, a Nico. Un saludo a ti. Gracias. Es Nicolás. la segunda vez que vengo, Susana. Es verdad, es la segunda vez. ¡Qué barbaridad! Te olvidaste. No, viniste el primer año. Creo que sí. El primer año, cuando empezamos esta casa No es Hotel. Más bien, muchas gracias. Yo luego no te invité más. En realidad, la ingrata soy yo. Nicolás Laguna, bienvenido a esta casa No es Hotel. Buenas noches, Susana. A ver, muchas de las ideas de Fidel Castro hoy son la agenda central de las Naciones Unidas. Fidel Castro anteponía a la guerra la solución del tema de la pobreza, pese a que era un ciclo donde el tema de la guerra era un factor importante. También hizo énfasis especial en el tema de medio ambiente, cuando este era un tema que no era precisamente la centralidad de ninguna agenda política mundial, por ejemplo. En ese sentido podemos decir que de alguna manera Fidel Castro triunfa dentro de las Naciones Unidas y ese discurso que de alguna manera, si uno hace una revisión exhaustiva, era constante en Fidel, hoy día pareciera que es las directrices, medio ambiente, violencia contra las mujeres, etc. Pero, Alfredo, me interesa que nos cuentes cómo crees que el pensamiento de Castro ha influido en Bolivia. Bueno, creo que no hay que tomar un pensamiento individual. Fidel Castro es el resultado de un proceso revolucionario. Desde mi punto de vista, el proceso revolucionario que más ha impactado en el hemisferio sur a nivel mundial, la revolución cubana. Anteriores revoluciones, la revolución rusa, la revolución china, tuvieron su impacto en el hemisferio norte, pero creo yo que la revolución cubana ha sido la que más ha impactado en el hemisferio sur, que es precisamente donde estamos nosotros, porque esa revolución combinó procesos de descolonización, porque todavía África vivía eran colonias, buena parte de África, de Europa. En Asia se vivía una situación parecida, y Fidel, luego de la Revolución Cubana, intentó
articular todos estos procesos de liberación a través de lo que fue la Tricontinental, una organización revolucionaria que abarcaba 3 continentes, África, Asia y América Latina. La influencia del pensamiento de Fidel tiene que ver, por tanto, con los descomunales logros que consiguió, mejor dicho, la Revolución Cubana. Esos logros traducidos en haber sacado un país que era uno de los más pobres de América Latina y haberlo convertido en un país con índices y de calidad de vida muy superiores, de haber logrado avances tan grandes en temas de salud, de educación, haber redistribuido la tierra. En fin, creo que esos logros, traducidos también en el pensamiento de Fidel, son los que tienen mucha influencia hoy, siguen teniéndola. El pensamiento socialista se renovó con la Revolución Cubana, porque el pensamiento socialista se había anquilosado en el estalinismo. El estalinismo en Europa había convertido el pensamiento revolucionario en algo mecánico, en algo dogmático. Esos viejos manuales de la Academia de Ciencias de la URSS fueron superados en la práctica por una revolución cubana que volvió a revalorizar el papel del ser humano. De ahí que el Che hablaba del hombre nuevo, y podríamos decir el hombre y la mujer nuevas. Entonces, creo que el pensamiento humanista, sumado al pensamiento socialista, le dieron una gran irradiación a la Revolución Cubana y por tanto al pensamiento de Fidel. Y creo que también en los últimos años Fidel ha contribuido notablemente, como tú decías, en las Naciones Unidas, posicionando el tema ambiental, ya que su análisis planteaba que el capitalismo precisamente era el que separaba al hombre de la naturaleza a través del uso tecnológico. No es que la tecnología sea mala, lo que pasa es que para los fines capitalistas la tecnología es una forma de sometimiento a la naturaleza. Entonces Fidel planteó este tema en el seno de Naciones Unidas, ya desde el año 92, la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Últimamente su aporte ha sido fundamental para la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, donde Cuba vuelve al seno de los países latinoamericanos, del cual fue expulsada el año 1962 de la Organización de Estados Americanos por presión norteamericana. Entonces creo que el pensamiento de Fidel en este último tiempo se ha mantenido, ha renovado, pero repito, no es un pensamiento individualmente considerado, sino algo que es resultado de un proceso revolucionario, desde mi punto de vista, el más vital, el más avanzado en términos de renovación precisamente, que fue la Revolución Cubana. Pedro, a ver, yo quiero seguir con la influencia que puede haber tenido, evidentemente, este proceso que ha sido la Revolución Cubana en Bolivia. En Bolivia hay una corriente de pensamiento llamada el indianismo, la cual desde tu periódico se hace mucho énfasis, muchos estudios, muchas investigaciones alrededor. ¿Tiene algo el indianismo, recoge algo el indianismo de lo que se plantea en la Revolución Cubana, del socialismo que se plantea en la Revolución Cubana? Sí, lo interesante es que ahora se conoce al indianismo por el distanciamiento que ha tenido con las otras expresiones políticas, digamos, nacionales, tanto de derecha a de izquierda. Pero el nacimiento del indianismo estuvo muy vinculado a la corriente de izquierda y a la relación que se tuvo con Cuba. Ramiro Reinaga era una persona que pasó en Cuba, estuvo en un curso de guerra de guerrillas, bastante accidentado porque regresó con muchos problemas, pero las referencias más claras las tenemos con Jaime Apaza y con Felipe Quispe, quienes tuvieron una vinculación también bastante directa. O sea, para el movimiento indianista naciente, la Revolución Cubana era una guía en la medida de que justamente, como indica Alfredo, el momento era de descolonización a nivel mundial, en el África, en el Asia. Y en Bolivia vivimos situaciones bastante parecidas por el origen, aunque la solución puede ser más particular. Entonces, en un ambiente tenemos que ponernos en los años 60, 70, donde la situación del indígena era de una exclusión mucho más aguda, digamos, que
la que podemos imaginarnos o la que podemos constatar en algunas cosas acá en el presente. Esa relación inicial se fue distanciando, o sea, no en cuanto a la compartir, digamos, ideas generales, sino en cuanto a la aplicación concreta de políticas, digamos, en Bolivia. O sea, una de las características del movimiento indianista era que el indio necesitaba el poder. Si como mayoría de la población y como población originaria tenía el derecho de participar en la decisión de sus asuntos y en la decisión del conjunto de la sociedad boliviana. Entonces esto no era bien visto, digamos, en esa época, porque el marxismo estaba bastante distanciado de los fenómenos mundiales, o sea, no tenía ninguna idea de la descolonización, y la idea dominante acá era la idea clasista, o sea, el indígena es campesino y como campesino tiene que hacer una alianza de clases, ¿no es cierto? Y hablar de lo indio, hablar de lo étnico era una manera de distraer la potencialidad de un cambio, e incluso podía haber, digamos, sobreentendidos peligrosos y sospechosos. O sea, lentamente esa tarea inicial se fue distanciando. Quienes mantuvieron contacto con la izquierda, pero bajo esos cánones de seguir un poco lo que era la guía de pensadores políticos bolivianos, especialmente de ONGs, fue la vertiente catarista, que no tenía mucha originalidad en este aspecto y veía, digamos, la lucha de los indígenas desde el ángulo, sobre todo, de articulación del campesinado con los otros sectores de la sociedad boliviana. Pero el indianismo, que quería dar una respuesta nueva, novedosa, particular, este mismo enfrentamiento tanto con la derecha como con la izquierda, digamos, le ocasionó que en cierto momento hubo un colapso, no cumplió los roles históricos que podía quizás haber cumplido. Nicolás, a ver, Cuba ha resuelto problemas que en países capitalistas y con democracia, ¿no? No están resueltos. El tema de la cultura, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de trabajo infantil, el tema de accesos, etcétera, ¿no? Todas esas virtudes puestas que tiene el sistema socialista cubano, puestas en la balanza a la democracia, ¿cómo las evalúas? Y esto te lo pregunto porque tú eres hijo de la democracia. Entonces, bueno, ¿cómo haces una evaluación de toda esta nueva agenda, esta nueva corriente de agenda en la que se está todos los países? Es decir, si uno ve la elección hace poquito de Trump, la demanda más grande de los Estados Unidos es un tema de seguridad ciudadana. Eso está resuelto en Cuba. Frente a democracia, ¿cómo haces tu evaluación? A ver, Susana, yo creo que lo fundamental de Fidel, lo fundamental del proceso revolucionario cubano es que han derrotado el fin de la historia, ¿no? Cuando se hablaba de que se terminaba la historia, de que ya no había el bloque socialista, de que todo se había destruido, de que no habían alternativas al capitalismo, esa revolución y ese líder fueron los que se sostuvieron, fueron los que se mantuvieron al frente del imperio, al frente de toda esta ola globalizadora, y sostuvieron durante una década y media más o menos el espíritu, la esencia de la lucha, de la transformación revolucionaria de las sociedades, hasta que surgieron nuevos movimientos, hasta que surgió Chávez en Venezuela, hasta que surgió Evo en Bolivia, hasta que surgió Lula en Brasil, hasta que surgieron los Kirchner en Argentina, hasta que nuevamente el continente latinoamericano vuelve a tomar ímpetu, vuelve a creer en que se puede hacer las cosas de otra manera. Eso es lo que creo que Fidel nos dejó como gran legado, mantener ese espíritu de que podemos hacer las cosas de otra manera. Si estamos de acuerdo o no, hay quienes están muy de acuerdo con cómo se hacen las cosas en Cuba, quienes no, pero creo que lo fundamental es eso, creer que pueden ser distintas, que no tenemos que sumarnos a la ola neoliberal ni a la ola mundial de lo que sea, sino que podemos hacer algo propio aquí. Y ese algo propio en nuestro país es más democracia, mucho más profunda, es una democracia que abarca espacios comunitarios, que abarca espacios electorales, también de referéndum, de asamblea constituyente. Es decir, hemos abierto nuestra democracia, lo hemos profundizado, creo que cosas parecidas han sucedido en Venezuela. Entonces, el espíritu, lo que ha conservado Fidel Castro, lo que ha conservado la Revolución Cubana para todo el continente es precisamente esto, ¿no? De creer que podemos hacer las cosas distintas, que los pueblos pueden rebelarse y pueden transformar su sociedad. Y yo creo que Cuba tiene a su manera su democracia. Es decir, creer que la democracia occidental del voto, significaría que no creemos ni en la que tenemos aquí.
Yo creo profundamente en la democracia que hemos construido los bolivianos y creo que los cubanos han construido su democracia a su manera. Un país no aguantaría... Una vez muerto ese símbolo, Nicolás... 60 años no aguantaría, Susana, un país con una dictadura. Y el símbolo, obviamente... A ver, una vez muerto el símbolo, a ver, en la línea de lo que dices, ¿no? O sea, Fidel nos deja esto, nos deja, digamos, la constatación de que se pueden hacer de otra manera las cosas. Pero una vez muerta esa ilusión, no, porque es lo último que quedaba también, ¿no? Es decir, en términos reales, lo último que te queda de quizás la Guerra Fría, que era las visiones distintas del mundo, las visiones enfrentadas del mundo, era Fidel. Y entonces, ¿cómo lo ves? No, ya nos dejó el legado, ya nos dejó la idea de que podemos hacer las cosas de otra manera. Algún rato tenía que morir Fidel, pero logró resistir y logró mantener esa revolución durante los años más duros, los más críticos. Todos decían que era gracias a la Unión Soviética que sobrevivía Cuba. No, sobrevivió sola, sobrevivió en América Latina, sobrevivió frente al imperio, y eso nos deja un legado para creer todos los latinoamericanos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, que no tenemos por qué someternos a los designios que vienen de afuera. A ver, Carlos, yo quisiera que tú me hagas, por favor, una semblanza de Fidel, porque es un personaje de alguna manera también contradictorio, ¿no? Hijo de terratenientes, cuya primera medida es la reforma agraria, ¿no? Estudiante jesuita que apuesta por un país sin religiosidad, digamos, son ateos, ¿no? O sea, pueden tener la religión que quieran, pero bueno, finalmente son ateos, ¿no? Pero en paralelo jamás pierde la buena relación con los papas, ¿no? Siempre tuvo una buena relación con los papas y de alguna manera un personaje cuya historia familiar, pese a que ya van saliendo algunas cosas, ¿no? Pero cuya historia familiar termina siendo un misterio y en paralelo es Raúl, de alguna manera, el que, no de alguna manera, lo es, el que le sigue en la presidencia, lo sustituye en la presidencia, pero ahí existe un misterio familiar, los hombres alineados con la revolución, las mujeres de esa misma familia contestatarias, ¿no? Es decir, es un personaje con una serie de contradicciones. Yo quisiera que tú me hagas una semblanza, le hagas a la gente en realidad una semblanza de Fidel. Bueno, quizás lo primero que hay que decir es que Fidel es un personaje extraordinario, de cualidades y virtudes fuera de lo común. Y yo creo que en ese sentido, como todo ser humano, no ha dejado de tener contradicciones, conflictos, seguro. Pero su rol en América Latina y en la Revolución Cubana es tan grande que, en cierto modo, sobrepasa todas estas contradicciones. Efectivamente, él proviene de una familia de terratenientes, tiene una educación católica muy pronunciada, pero él se va desde muy joven inclinando a los procesos revolucionarios. Es un revolucionario a carta cabal. Hay que recordar que en sus épocas mozas, todavía estudiante, participa en Colombia, en el famoso Bogotazo, cuando asesinan a Gaitán, y él le toca estar en Bogotá. Es parte de ese movimiento insurreccional que se produce después de la muerte de Gaitán en Colombia. Y por supuesto, cuando viene la dictadura de Batista, encabeza un movimiento para derrocar esa dictadura y lo hace además de métodos radicales, rompiendo esquemas, rompiendo dogmas, que es otra característica, yo creo, de él, en la ruptura con dogmas establecidos, y después su acercamiento al marxismo de una manera muy creativa, muy transformadora, sin apegarse a viejos esquemas, y además ha desarrollado su accionar en medio de dificultades muy grandes. No es solamente una etapa muy dura, sino una hostilidad permanente. Hay que recordar que Estados Unidos ha diseñado decenas de veces la posibilidad de eliminar físicamente a Fidel Castro. Eso no es un decir, no es un mito, está verificado por la desclasificación de una serie de documentos de Estados Unidos pasados los años. O sea, si hubiera podido el imperialismo yanqui deshacerse de Fidel, lo hubiera hecho. Lo ha intentado N veces. En ese sentido, el haber sobrellevado esas condiciones tan duras y el haber además personalmente resistido esos embates y además en condiciones de un bloqueo que obviamente ha repercutido sobre la situación, la calidad de vida de la población.
Cuba no es un paraíso, hay que tenerlo muy claro. Hay carencias, hay limitaciones, hay distorsiones, hay errores también que se han cometido. Esas carencias, esas limitaciones han conducido a mucha gente a encontrar salidas medio tortuosas. Resolver es la palabra mágica, resuelvo, yo lo resuelvo, o sea, por cualquier vía, que en realidad condiciones de sobrevivencia en muchos casos. Pero a pesar de esas dificultades, de esas carencias, de esas limitaciones, hay logros sobresalientes reconocidos, indiscutibles además, y que de alguna manera son recogidos por las Naciones Unidas y por los parámetros que se fijan, por ejemplo, no solamente en el tema de medio ambiente, que sí es un rol descollante, sino en logros concretos hacia el desarrollo de la humanidad, en la agenda que se trazó, los logros que se plantearon en Naciones Unidas hasta el 2015, por ejemplo. Son iniciativas que de alguna manera concuasan con los planteamientos de Fidel. Su planteamiento sobre la deuda externa, por ejemplo, que también en su momento fue una respuesta. Es decir, Fidel ha marcado agenda en una cantidad de cosas, agenda no solo para su país, sino para América Latina y para el mundo, para el tercer mundo sobre todo. Y en una confrontación que lo ha mantenido con una enorme dignidad. En ese sentido podríamos decir que Fidel ha muerto invicto, porque realmente ha logrado vencer todas esas tremendas dificultades en su camino. Y creo que además es importante destacar que su personalidad ha cohesionado al pueblo cubano y ha permitido sobrellevar esas dificultades, porque es con un liderazgo menos fuerte, menos evidente que el de Fidel, quién sabe la situación hubiera sido otra, porque no ha sido ningún camino fácil el que han atravesado los cubanos. Y los desafíos que se plantean hacia adelante son también muy graves. Hay que ver solamente la reacción de Donald Trump ante la muerte de Fidel Castro. Es un retorno a la Guerra Fría, y nada raro que nos tengamos que enfrentar en meses siguientes al hecho de que Cuba tiene que volver a las armas para defenderse. Eso está muy grave. Y yo creo que en ese sentido el legado de Fidel es muy claro, de tener un pueblo cohesionado, un pueblo capaz de resistir, y que en este caso lo va a tener que resistir con la solidaridad de América Latina. Ya la posibilidad de que se repita la expulsión de Cuba del sistema latinoamericano ya no existe. Y en este sentido, cualquier ataque a Cuba próximamente puede ser respondido por una solidaridad plena de todos los países latinoamericanos. Sí, a estas alturas del mundo. A ver, algunas cuestiones que apunta Fidel en el discurso del 17 de noviembre del 2005, Alfredo dice, muchos errores cometidos podrían conseguir lo que Estados Unidos no ha conseguido, ni siquiera por la vía militar, la autodestrucción a causa de vicios propios. Castro aquí apunta que en realidad la revolución al final no pudo ser pues vencida por los Estados Unidos durante 60 años, pero si había algunos problemas dentro de la revolución eran temas internos, ¿no? Es un discurso fantástico frente a muchísimos jóvenes, donde hace una reflexión política, crítica, sumamente interesante. De hecho, ese discurso se conoce como el de salida de Fidel, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere para vos decir esta reflexión, Alfredo? Que la crítica y la autocrítica son parte del pensamiento y la práctica de los revolucionarios. Y que no hay que temerle a la crítica y a la autocrítica, no solo dentro del proceso revolucionario cubano, en cualquier proceso de transformación, incluido el boliviano. Es decir, aquí puede estarse cometiendo equivocaciones, puede estarse cometiendo errores, puede haber retrocesos. Y justamente la obligación de todo revolucionario al interior del proceso es hacer conocer pues que se está cometiendo equivocaciones y que es necesario corregirlas. Yo creo que el pensamiento de Fidel, en una especie de resumen de vida, ¿no?, de lo que fue toda su trayectoria como revolucionario, pero además resumiendo también lo que fue la revolución cubana, que ha tenido que enfrentar no solamente el bloqueo e intentos de invasión, ahí está Playa Girón, o la crisis de los misiles, el 62. En fin, entonces, todo lo que tuvo que enfrentar la revolución cubana, y sin embargo, ese impulso vital revolucionario que nunca ha perdido.
Hay que recordar que si, por ejemplo, ya no hay apartheid en Sudáfrica, es también por el aporte de revolucionarios cubanos que fueron a luchar a África. Y que murieron ¿verdad? Y que muchísimos, murieron allá. muchísimos en el Congo, claro. Si la causa palestina avanzó, aunque no plenamente, pero logró avanzar, fue también por el apoyo que en su momento Cuba brindó a esos procesos. Si el proceso venezolano, luego de una larga dictadura, la de Pérez Jiménez, luego vino el neoliberalismo, luego Chávez, eso no surge por azar, eso es también resultado de una influencia que ejerció la Revolución Cubana. Y creo yo que Fidel, en ese discurso, que sí, como tú decías, muchos lo asumieron como la despedida de Fidel, y muchos decían, el momento que Fidel deje de conducir la Revolución Cubana, esta se cae. Y sin embargo han pasado más de 5 años, en los últimos 5 años más creo, Fidel ya no estaba al frente del Estado cubano, prácticamente dejó todos sus cargos, se retiró, y sin embargo la Revolución Cubana, encabezada por Raúl Castro, pues se mantiene. Y eso significa de que no es un proceso revolucionario que depende únicamente de liderazgos. Los liderazgos son importantes, pero hay que también considerar que la Revolución Cubana logró construir un sistema de democracia popular, poder popular le llaman allá. No es tan cierto que hay una separación entre Estado y sociedad. Hay formas de poder popular que acercan. El tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, que tú mencionabas, ¿no? Lo han resuelto allá con la participación de los vecinos, estructurados en comités que, bueno, inicialmente eran comités de defensa de la revolución, pero que también asumen labores de vigilancia, de seguridad ciudadana. Entonces hay formas participativas, formas democráticas, pero es otra forma de democracia. No es la democracia que se genera al interior del capitalismo, es una democracia socialista, y también eso hay que ver, ¿no? Que la vitalidad de la Revolución Cubana se da precisamente porque es un proceso que ha logrado estructurar estas cosas. Ahora, yo sé que Donald Trump, ¿no?, un hombre de ideas fascistas, misóginas, inmediatamente dijo que, bueno, es una dictadura la cubana y que pronto acabará. Esa es una amenaza al pueblo cubano. Pero yo confío en que la vitalidad de ese proceso revolucionario cubano sabrá defenderse, y Latinoamérica con él, ¿no? Entonces coincido con Carlos en el sentido de que ya no es posible, ya no es la misma situación de los años 60, donde por la presión de Estados Unidos se expulsó a Cuba de la comunidad latinoamericana. Hoy ya no es esa la misma situación. Creo que en cuanto a solidaridad e integración hemos avanzado muchísimo en Latinoamérica, y va a ser también ese un factor para defender al proceso revolucionario cubano de cualquier amenaza externa. Pedro, hay decisiones que los políticos en determinadas circunstancias, en determinados contextos, deben tomar. Después del asalto al cuartel Moncada, antes de que se realice la revolución, Fidel, en su discurso, en su defensa, en realidad, ¿no?, que él hace su defensa, dice: la historia me absolverá. ¿Tú crees que la historia haya absuelto a Fidel? ¿Tú crees que ese asalto, ¿no?, porque él hace referencia, esa frase hace referencia a ese asalto, haya valido la pena? O sea, es decir, ¿qué opinas de ese momento? Bueno, yo lo enfocaría de dos maneras. Digamos, en un enfoque más o menos estrecho, evidentemente Fidel Castro triunfó. O sea, el asalto al cuartel Moncada fue el inicio de una sucesión de medidas y de una habilidad para poder implementar diversas estrategias que terminó con la entrada de los guerrilleros a La Habana, ¿no?, y con la huida del dictador Bautista. Entonces, en el sentido de que inició algo y eso le llevó al poder, es un éxito. Ahora, el otro aspecto es un poco más, más complicado, y habría que esperar que la historia realmente dé su palabra. Y la historia da su palabra con lapsos de tiempo. O sea, es difícil hacer ahorita un balance, solamente se puede tener algunas apreciaciones, digamos. Yo lo veo de la siguiente manera.
O sea, Fidel Castro tiene una estatura bastante grande, pero sería un error, yo creo, tratar de tomarlo como una inspiración para lo que se pueda hacer en el futuro, por ejemplo, en Bolivia. Porque justamente lo de Fidel es toda una serie de procesos bien enmarcados en las condiciones del siglo XX y en las contradicciones concretas que había en ese momento. O sea, es un mérito realmente haber resistido, digamos, y no haber resistido en los términos de no haber abandonado el poder cuando que muchos pretendían hacerlo, ¿ves? Pero en lo otro deja bastantes aspectos para reflexionar. Y yo lo veo un poco cuestionable el hecho de que uno de los ejes de campaña a favor de Cuba sea el luchar contra el embargo. O sea, si entendemos que justamente la característica del siglo XX era una lucha a muerte entre capitalismo y socialismo, y que se entendía entonces que quien iba a vencer era el socialismo y el capitalismo iba a perecer, la historia mostró que a través de la caída del muro de Berlín fue todo el socialismo real que colapsó. ¿No es cierto? Entonces resulta raro en esos términos, digamos, en los términos del siglo XX, que algo pueda sobrevivir y que reclame sobrevivir con la quiescencia del enemigo, ¿no? Y con la bondad del enemigo de quitar el embargo, ¿no es cierto?, y de permitir un libre comercio. Ahora, en lo que sí me parece más rescatable es que estos momentos difíciles abren cosas, digamos, planteamientos diferentes que todos deberíamos tomarlo en cuenta. O sea, se cierra un capítulo muy importante y se abre otros nuevos. Y hay, digamos, las iniciativas últimas de Cuba pueden ser muy interesantes, pero esas iniciativas van a colapsar si las mezclamos, ¿no es cierto?, con una base fundamental ideológica o con una añoranza histórica. Yo lo vería más como iniciativas, digamos, difíciles y que han tenido que implementar medidas nuevas para poder llevar adelante, digamos, su planteamiento. Entonces, dado que no se eliminan las tensiones y que siempre va a haber un antagonismo globalmente entre intereses egoístas, yo podría llamarlo, intereses que ven el bien común, hacer, digamos, que pueda avanzar y que aquí en Bolivia podamos pugnar para esa cuestión, nos llama más a una reflexión y un conocimiento más crítico y detallado, como se decía, de lo que pasó en Cuba, y no tanto una añoranza, digamos, como si fuese un símbolo y mecánicamente tendríamos que de alguna manera, digamos, defenderlo y aplicarlo. Más que un tema romántico, va a ser un tema operativo. O sea, a ver, Nicolás, Fidel decía, mientras no resolvamos la pobreza, será la pobreza agente y víctima del daño al medio ambiente. Dice además que empezaremos a tener varias especies en extinción y la que más riesgo corre es la especie humana. ¿Qué opinas sobre la necesidad de la extracción de recursos naturales en el marco de esta frase célebre al final que nos dice Fidel? A ver, yo creo que Fidel siempre tuvo una agudeza, una precisión. Este es del 92, ¿no? Importante señalar, esta es una frase del 92. Y en general todas sus intervenciones, sus escritos tienen una agudeza, una precisión en la interpretación de los hechos. Recuerdo también cuando se invadía Libia, él tenía análisis muy precisos sobre lo que se estaba jugando ahí. Y precisamente ahí hablaba él de recursos naturales, el agua, el petróleo. Y creo que la denuncia que él hacía, y por eso la relaciona con la pobreza, es porque tenemos un mundo donde ciertos países y ciertas sociedades están consumiendo los recursos naturales, dejando de lado a otros, y están generando una pobreza muy grande, que es la gran lucha de Fidel, salir de la pobreza. Lo que tú decías, salud, educación, seguridad ciudadana, alimentación, que la puso por delante de la guerra en su momento, ¿no? ¿Perdón? Que lo puso incluso por delante de la guerra en un ciclo donde había tanta tensión. Siempre el discurso de Fidel estaba enfatizado en el tema de combatir la pobreza. No, sin duda, creo yo, el discurso de la Revolución Cubana es un discurso de humanidad. Ese es lo primordial, y si para eso había que sacrificar la vida o sacrificar vidas, no importaba, pero lo fundamental era el ser humano. Había que conquistar un nuevo ser humano, un nuevo tipo de ser humano y una nueva sociedad. Y ahí es donde viene esta lucha contra la pobreza en el mundo entero y las denuncias permanentes de Fidel sobre lo que hace el mundo capitalista, las naciones más poderosas, respecto a los recursos naturales, a los seres humanos, y que van generando países que se encuentran en otras condiciones, y la lucha revolucionaria consiste justamente en eso, ¿no? En generar términos de igualdad. A ver, ya para ir cerrando este bloque, que me da mucha pena porque realmente
de Fidel podríamos hablar todo el año, ¿no? A ver, Ramonet en su libro 100 horas con Fidel dice dos cosas, Carlos, ¿no? La primera es que si hay algo que no se puede discutir es que Cuba, pese a ser un país pobre, ¿no? Siempre Fidel ha privilegiado desplegar la solidaridad en situaciones determinadas. Incluso uno recuerda en el tema de Katrina, ¿no? En los Estados Unidos, el país que quería llegar con ayuda humanitaria, incluso mucho antes de la reacción del entonces Bush presidente, era Cuba, ¿no? Igual mismo la primera ayuda humanitaria que llega a Haití es la cubana, y así podríamos señalar una serie de ejemplos en Asia, África y por supuesto fundamentalmente América Latina. Es más, Ramonet dice que Cuba es un país solidario como ninguno. Y lo segundo, ¿no es cierto?, que anota Ramonet es que pese a ser Fidel un hombre que jamás ha vacilado en respuestas militares, de hecho en ese libro podemos encontrar el ímpetu de Fidel, ¿no? Esa valentía de no tener ningún problema en ir a situaciones militares, ¿no? Con mucho valor. Siempre privilegia a las personas, jamás ha festejado blancos civiles, ¿no? Siempre ha privilegiado a las personas. De hecho, uno como anécdota también recuerda el momento que Fidel hace un pronunciamiento claro condenando el ataque de las Torres Gemelas. Entonces, yo quiero insistir, porque yo sé que tú has estudiado mucho esto, que nos sigas relatando un poco de esta personalidad, de este personaje y de las vinculaciones que este personaje al final tuvo con líderes de la región. ¿Dónde está la distancia de Fidel? ¿Qué hizo este líder que no hicieron los otros? Bueno, yo creo que en la entrevista con Ramonet es muy reveladora de la personalidad de Fidel Castro, tan sobresaliente, tan desbordante y efectivamente tremendamente solidaria, ¿no? Vayamos a una pequeña anécdota que es parte de la historia. 70 presos políticos se fugan de la isla de Cuati el año 72, en plena dictadura de Banzer. Llegan a Yunguyo. Ningún periódico de Bolivia de La Paz va a cubrir la información. Están 4 o 5 horas de viaje y ningún reportero va a entrevistarse con los fugados. Y hay una situación complicada en Chile de Allende, Perú no sabe si los va a acoger o no, están ahí los refugiados. De pronto Fidel dice un avión a Lima y recoge a los 70 presos políticos fugados de la isla de Cuati y van a Cuba. Muchos de ellos han vivido 5 o 10 años en Cuba, han estudiado, se han profesionalizado, etc. ¿Qué país puede haber hecho eso? ¿Qué gobernante pudo haber tenido ese gesto frente a un grupo de presos políticos que habían arriesgado su vida para fugar de la cárcel de la isla de Cuati, donde estaban refugiados? Y en una serie de rubros se puede señalar lo mismo. Las operaciones, las misiones solidarias de Cuba están en no sé cuántos países del mundo. Han estado en Bolivia asistiendo en tema de alfabetización, asistiendo en tema de salud, también con un esfuerzo muy grande, un espíritu solidario que inclusive ha despertado el celo de muchos médicos bolivianos, y la gente ha podido comparar el trato que los médicos cubanos con una formación, una mentalidad distinta dan a la gente, y cierto tipo de mentalidades entre los médicos bolivianos, no en todos por suerte, pero que tienen un instinto absolutamente mercantilizado de la medicina. Creo que hasta en eso la presencia de la asistencia médica cubana ha transformado o está transformando, ayudando a cambiar las visiones mercantilizadas del trabajo médico. En fin, todos los rubros que podríamos analizar, se puede señalar cientos de ejemplos de este tipo. Yo señalaba lo de la isla de Cuati porque nos toca directamente, además en un momento de la resistencia del pueblo frente a la dictadura de Banzer. ¿Cuándo es la primera vez que Fidel se pronuncia en favor al mar? Lo ha hecho permanentemente y por supuesto en su visita a Bolivia, la única visita que hizo el año 93, lo reiteró de manera explícita, ¿no? Y en todos los eventos, en todos los foros internacionales, abiertamente Fidel planteó que es un problema de justicia, un tema no resuelto de América Latina que tiene que resolverse, la necesidad de una salida al mar para Bolivia. Por eso es un buen ejemplo que tú traes, ese tema de la Mediterránea boliviana también, ¿no es cierto? Y en todos los rubros que podríamos analizar. Bueno, lamentablemente me tengo que ir un corte, volvemos para hablar de movimientos sociales.
La sociedad boliviana siempre ha tenido como un mecanismo de intermediación entre el Estado y la sociedad civil, los movimientos sociales, quienes han recogido las demandas. Eso se constata en distintos momentos de la historia, pero quizás el momento donde los movimientos sociales han cobrado mayor fuerza, mayor impulso, ha sido definitivamente en el último proceso. El movimiento al socialismo se apoya en los movimientos sociales para tomar el poder. Básicamente en esta reunión de movimientos sociales a raíz de, o sea, alrededor del instrumento político del MAS, estaban quizás todas las representaciones, o por lo menos las más importantes: la Confederación de Campesinos, los mineros cooperativistas y asalariados, las Bartolinas Cisas, los movimientos cívicos salteños, donde estaba la COR, FEJUVE, Padres de Familia, y por supuesto los interculturales, ¿no? Pareciera que estos movimientos, después de 4 momentos, han pasado un proceso de deslegitimación. Lo primero que tenemos es la gestión del Fondo Indígena, lo segundo, la gestión de la Alcaldía del Alto, lo tercero, la gestión de los cooperativistas mineros, que acaba con el asesinato del viceministro Illanes, y ahora recientemente la gestión de EPSAS, que definitivamente creo que sellan una deslegitimación que tuvieran en este momento los movimientos sociales, quienes hubieran servido de manera clara, expresa, para recoger la demanda de la sociedad, pero parece que hoy se está objetando la capacidad de gestión del movimiento social. Carlos, ¿en qué momento el movimiento social se convierte en el actor central de la historia? ¿Y en qué momento, no, pareciera, y aquí no quiero hacer una afirmación enfática porque creo que no sería correcto, que se hubiera separado de la sociedad y hubiera empezado a responder a intereses más partidarios? Bueno, hay diversos antecedentes que habría que señalar en la historia del país sobre el rol de los movimientos sociales. Quizá el más significativo es desde el 52 adelante, con el intento de hacer una especie de cogobierno con la COB y el MNR. Es una experiencia, aunque frustrada, pero que creo que vale la pena mencionarla. Ya en este siglo, a partir de los movimientos sociales, sobre todo de tinte étnico, indígena, campesino indígena originario, podríamos llamar así, se va estructurando un movimiento reivindicativo muy fuerte, con una serie de planteamientos, como por ejemplo en el caso del reclamo de la Asamblea Constituyente, y muchos otros de transformación del país. Y ahí, en cierto modo, se va formando en lo que se llamó el Pacto de Unidad, donde están todos estos movimientos de tipo campesino indígena originario, que son una fuerza social muy importante, que conducen un poco a la visión de que el gobierno a instaurarse es un gobierno de esos movimientos sociales. Que la COP ahí tiene un rol un poco secundarizado, pero bueno, también de alguna manera se incorpora con vacilaciones, con avances y retrocesos. Y por supuesto están también otros movimientos sociales como vecinos, especialmente juntas de vecinos, que en el Alto tienen su máxima expresión. Pero es difícil precisar en qué momento, pero en este último tiempo se podría anotar, a mi juicio, una especie de, no sé si llamarle deslegitimación, como tú dices, pero en todo caso hay una ausencia de un rol propositivo. Los movimientos sociales no plantean nada, parece que están como que inmovilizados, como paralizados, como expectantes, y pierden la iniciativa. Y el gobierno que debería ejecutar sus propuestas, en realidad tiene su vida propia y no está de alguna manera articulado, relacionado con las demandas que deberían venir de la sociedad. Pero además se debilita, no solamente se debilitan las propias organizaciones, se atomizan, se dividen, hay muchas peleas internas, etcétera. Se desarticulan casos como el Pacto de Unidad, que no creo que tenga la musculatura, la vigencia que tuvo en su momento, si es que todavía la tiene, sino que también se va perdiendo el rol de control social que podían ejercer. Eso explicaría cómo es posible que un caso tan enigmático como el del
fondo indígena, haya llegado a tal grado de avance, a tal grado de descomposición, ¿no es cierto? Era dable pensar que si estaba vigente un espíritu de control social, esos problemas pudieron haberse detectado mucho antes. Probablemente la causa sea una normativa muy permisiva, una especie de arca abierta, y ya sabemos que arca abierta hasta el santo peca. Puede haber todas esas explicaciones, pero en todo caso se pudieron haber evitado con la participación de una presencia vigilante de parte de los movimientos sociales. Y a nosotros creemos que tú has puesto también, en el tema del agua, que es tan dramático, ¿cómo es posible que casi en un decenio los movimientos sociales no hayan tenido propuestas para que los tecnócratas ejecuten? Y si vamos, por ejemplo, al caso de la Agenda Patriótica, Agenda 2021, no es una propuesta que nace de los movimientos sociales, es más bien la tecnocracia del Estado que hace unas propuestas a las cuales es un poco menos que se convoca a los movimientos sociales a que se incorporen, pero no sale. Y por eso puede ser que no la sienten suya, esa propuesta, no la encarnan y se desentienden de ella. Entonces no hay presencia, no hay iniciativa y tampoco hay control social. Nicolás, los movimientos sociales son el sujeto político. Además, tú en el anterior programa que viniste, hiciste una explicación súper interesante de los movimientos sociales, que lo interpretas como el sujeto político del país. ¿Este sujeto político habrá acabado su ciclo? ¿Se lo podrá sustituir con otro nuevo? ¿O es impensable la política en el país sin el movimiento social? Susana, primero yo definiría bien qué es un movimiento social. Y un movimiento social es una acción colectiva que busca transformaciones en el ámbito simbólico o material de una sociedad. Un movimiento social tiene tres elementos centrales. Primero tiene una estructura de movilización que se refiere a las organizaciones y los mecanismos de toma de decisiones que permiten el funcionamiento del movimiento social. Pueden ser sindicatos, pueden ser juntas de vecinos, pueden ser agrupaciones ciudadanas de distinto tipo. En segundo término, tiene un marco de interpretación simbólico, es decir, un conjunto de ideas que rigen el movimiento, que rigen el actuar del movimiento y que van a permitir, primero, generar una identidad y segundo, interpretar el mundo de una manera y cómo debe transformarse el mundo. En tercer lugar, un movimiento social tiene siempre el repertorio táctico, es decir, el tipo de acciones que utiliza para demandar lo que está promoviendo, la transformación que está promoviendo. En ese sentido, yo creo que el movimiento social de aquella época, 2003, 2003, 2005, ha ido transformando estos elementos. Su estructura de movilización no se transforma mucho, siguen siendo los sindicatos campesinos, barriales, urbanos, rurales. Ha logrado conformar un bloque histórico grande de clases sociales fundamentales. El marco de interpretación simbólico sí se ha transformado en la medida en que el propio actuar del movimiento social ha transformado la sociedad boliviana, vamos transformando nuestros esquemas, pero sigue siendo un marco de interpretación simbólico indígena, nacional y popular. El repertorio táctico es lo que quizás lo que se está viendo acá, que se ha transformado mucho, ¿no? Tiene que ver con la movilización en la calle, la protesta, etcétera, que se va transformando en la medida en que el MAS asume el gobierno, y no solo el gobierno nacional, sino gobiernos subnacionales. Es decir, los movimientos sociales hacen una representación dentro de las estructuras estatales de sí mismos, toman el 2/3 casi de las alcaldías, casi 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, algunos espacios en el Ejecutivo, gobernaciones, etcétera, van generando espacios de representación que hacen que esto que se hacía en la calle, que estas protestas o que estos diálogos que se hacían en mesas de negociación porque había una presión social que se ejercía de esa manera, ahora se hacen todos los días. Alfredo está aquí, seguro nos va a poder comentar también cómo en el gobierno cualquier ley, cualquier decisión siempre pasa por la consulta con los sectores a los que corresponde esa medida, ¿no? Lo que pasa es que ya no es escena pública, ya no sale en los periódicos, sino que es el día a día que se va construyendo, porque las organizaciones sociales son las que le dan vida a este proceso y son con las que se mueve este proceso. Eso no va a cambiar. Ahora ahí yo sería radical y tajante en diferenciar el movimiento social, es decir, estas estructuras que han ido copando espacios de poder y representándose en espacios de poder y que van transformando nuestra sociedad en una sociedad más justa, más democrática, menos racista, materialmente mucho más poderosa, igualitaria, de un dirigente o 2 o 3 o 10 que puedan cometer un acto de corrupción. La estructura de movilización,
los marcos de interpretación simbólicos, los repertorios tácticos de una organización social no están directamente relacionados con un dirigente u otro. Lo que hace una persona en tanto persona no tiene que ver con la potencia del movimiento. El movimiento social ha transformado nuestro país, lo ha redibujado, lo ha convertido en otra cosa. Hoy vivimos otro país, y que pueda suceder un acto de corrupción, etcétera, de algún representante de organización social, creo que no desmerece el trabajo y el rol histórico voy a volver del con país. eso, Nicolás. A ver, dos movimientos sociales, Pedro, en este caso CONAMAC y SIDOP, cuya representación es indígena, han estado siempre cerca del gobierno con picos de tensión importantes, de hecho se han hecho públicos, pero nunca rompe con el gobierno. Hay un reclamo que se hace desde el movimiento indígena también, ¿no?, que es la presencia de lo indígena desde tu perspectiva real, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿lo indígena está en la vanguardia del movimiento social al lado del proceso? Sí, pero en una situación bastante confusa. Yo creo que habría que tener una interpretación más histórica y no teórica, ¿no es cierto? O sea, los movimientos sociales, o sea, lo que llamamos los movimientos sociales, es una constante en Bolivia, pero tenemos que ver cómo se origina. Entonces, es posible que sea una de las maneras como la situación colonial se expresa. Es decir, si entendemos que el poder político ha estado casi siempre concentrado en una élite criolla, la parte indígena ha ido organizando su propio ritmo, un ritmo de excluido, un ritmo, digamos, marginado, de manera paralela, y con un paralelismo que siempre ha sido tolerado por la administración colonial, porque le dejaba en paz en el poder. Eso ya empezó con los españoles teorizaron sobre la República de Indios y la República de Españoles. Y a medida que ha ido conformándose Bolivia, esta situación ha convenido a ambas partes, tanto a la parte indígena como a la parte criolla. La parte indígena está supeditada y la parte criolla tiene el poder. Y de momento en momento se dan imbricaciones. O sea, el indígena ha participado en cualquier movimiento histórico en Bolivia, ha definido la guerra federal, por ejemplo, de 1899, y ha sido uno de los elementos del 52, etc. Entonces, y a medida que pasa la historia, la inclusión, digamos, en Bolivia es siempre negada por la élite criolla, pero esa inclusión se da, digamos, de manera paralela y de manera deformada por el propio indígena, especialmente cuando se convierte en indígena urbano, o sea, cuando migra a la ciudad. Y esto, digamos, en cada momento histórico con ciertas reformas que hace el Estado criollo y que de alguna manera favorecen al indígena. Qué sé yo, la misma nacionalización de minas, la reforma agraria, el voto universal, etcétera. Pero no va creando una sociedad integrada, va creando una sociedad un poco esquizofrénica, donde cada uno vive su ficción. Y de rato en rato esta cuestión se entremezcla. Entonces los movimientos sociales siempre han sido un soporte de cualquier poder en Bolivia. O sea, Bautista Saavedra tenía lo que llamaba sus ovejas de Achacachi. Cuando tenía sus enemigos políticos, así, venían los indios y atemorizaban a su enemigo. Menéndez creó el sindicalismo campesino, es decir, podríamos dar ejemplos de, digamos, grandes, pero siempre en un sentido un poco de utilización, y una utilización que era, digamos, consentida por la parte indígena, porque eso les salvaguardaba, digamos, su paz interna. Los ayllus siempre han sido como una especie de pequeños estados, y al mismo tiempo garantizaba, digamos, cierto usufructo, digamos, para quienes eran los representantes, los caciques al principio, los dirigentes sindicales al final. Entonces, cuando el MAS llega al poder, justamente adopta, digamos, esa misma lógica, ¿no es cierto? La mejora de alguna manera, aquello que era simplemente utilitario, digamos, lo ennoblece un poco al permitir que muchos dirigentes de los movimientos sociales, digamos, tomen, digamos, acceso a funciones administrativas de manera mucho más intensa que antes, porque siempre hubo ministros, siempre hubo, digamos, indígenas que estuvieron en alguna función de gobierno, pero lo hace de manera más intensa. Yo entiendo esto que lo hace porque en un momento dado la idea, digamos, de lo político para el MAS deja de tener vigencia en términos científicos, en términos sociales, y agarra más una visión liberal y una visión posmoderna, una visión culturalista de los problemas en Bolivia, ¿no? Y asume un poco el mito del buen salvaje. O sea, no ve, digamos, a los movimientos sociales como una especie de organización que ha sobrevivido a la colonización, y la colonización envilece a todos sus actores.
¿no es cierto? Entonces, tiene la idea más o menos de que el movimiento social hubiese una especie de abrigo en donde cierta pureza, digamos, y no solamente una pureza, sino una potencialidad de cambio, se hubiese mantenido, digamos, original. Entonces, existe mucho mito, lo vemos sobre todo en las primeras acciones de gobierno del MAS, y sobre todo se va elaborando una teoría sobre las virtudes de los movimientos sociales que van paralelo al desprestigio que tiene la cuestión del partido, justamente por la caída del muro de Berlín y por una serie de cataclismos. Entonces, varios elementos se juzgan, y en vez de tener una visión acertada, ¿no es cierto?, de poder ayudar a la descolonización, el MAS asume una serie de mitos que ahora vemos que son insostenibles. O sea, digamos, porque una organización social es un grupo social, es un grupo humano donde hay tensiones, hay, digamos, problemas que vienen de la colonización que se manifiesta, y en vez de haber hecho una transformación interna, lo creen, digamos, idealmente como si fuese una cuestión esencialmente buena, de la cual, si hay sorpresas, estas sorpresas van a ser buenas, van a ser positivas, y no, por ejemplo, sorpresas como ha habido en el fondo indígena. Entonces, a mi modo, es una cuestión conceptual y que ahora nos está pasando la factura a todos, no solamente al gobierno, sino a toda la sociedad boliviana. Alfredo, ¿por qué la pérdida de legitimidad, si se puede llamar así, del movimiento social? Pedro anota que hay una visión romántica desde el MAS de los movimientos sociales. Nicolás habla de el sujeto político, es el movimiento social, y que no se podría englobar a todos por un error de uno. Pero esa es la tendencia, Alfredo, ¿no? O sea, si ha habido corrupción en el fondo indígena, no es señor fulano sutano, es los indios no están pudiendo solucionar. El tema de lo de EPSAS, las juntas, los dirigentes, son ellos los que no han podido solucionar, cuando hay un grupo técnico precisamente que no pertenece a los movimientos sociales. La propia ministra Moreira no es parte de los movimientos sociales y, a ver, por favor, nadie puede negar la responsabilidad de la ministra Moreira, quien por un poco de pudor ya debería haber renunciado, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? El tema es que hoy se entiende que es el movimiento social el que no está pudiendo operar el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Alfredo? Yo coincido en que hay que tener una mirada histórica, ¿no?, de esto. A ver, no es que por romanticismo, por una visión ideológica nada más, se adopta el modelo de un gobierno de los movimientos sociales. Lo que pasa es que por la eclosión social que vive Bolivia, a partir del año 2000, con la guerra del agua, luego el 2003 con la guerra del gas, y finalmente las condiciones que gestan este proceso, cuando asume Evo como presidente en enero del 2006, precisamente todo eso apuntaba a la construcción de una democracia de nuevo tipo, una democracia participativa, una democracia comunitaria. Es decir, nos situamos dentro del contexto democrático, pero buscamos profundizarlo. Y a partir de esa profundización, transformar también lo que es la economía y el Estado. Entonces, esa es la característica. Por eso es que Evo, en enero del 2006, adopta la fórmula de gobierno de los movimientos sociales. Porque esos movimientos sociales eran la fuerza transformadora. Desde mi punto de vista, siguen siendo la fuerza transformadora. Aunque es cierto, hay que reconocer que han perdido legitimidad. ¿Y por qué ocurre esto? Yo creo que hay que ver dos periodos. Uno que va del 2006 al 2010, en el que la vitalidad de estos movimientos sociales, su constante movilización, permiten alcanzar los mayores logros de este proceso. La realización de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución política del Estado, incluyendo el Estado plurinacional, que ese es un avance que no lo pudieron lograr, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador perdieron el referéndum sobre el Estado plurinacional. Nuestros compañeros de la indígenas campesinos ecuatorianos lo perdieron, pero en Bolivia se ganó y hay un Estado plurinacional. La nacionalización de los hidrocarburos, que en rigor es la nacionalización del excedente generado en el sector hidrocarburífero, pero cuyos efectos positivos para la economía del país son innegables. Todo lo que son avances en la construcción de nuevas formas de articulación y de poder, ¿no? En fin, creo que son avances importantes que se van dando. La reforma agraria, recordemos que se saca una ley de reconducción comunitaria de la ley INRA, son también avances importantes.
Pero una vez que se alcanza la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, hay una especie de reflujo. Hay un reflujo de la movilización popular, indígena, obrera, y ese reflujo genera, desde mi punto de vista, dos efectos. Uno, que empieza a predominar en la gestión de gobierno la tecnoburocracia, ¿no? Y dos, que se empieza a dar en el seno de algunas organizaciones, no de todas, el envilecimiento de sus dirigencias. Y los casos más emblemáticos... Ahí me tengo que quedar, me tengo que ir a un corte lamentablemente, pero quédese en esta casa nosotros, seguimos hablando de los movimientos sociales. Alfredo, desde tu perspectiva, la pérdida de legitimidad de los movimientos sociales, si lo podemos llamar así, responde a dos factores en principio, ¿no? Envelecimiento de algunas dirigencias y también que hay una suerte de burocratización, quizás un acomodo en cuanto a la gestión pública y toda esta cuestión. Yo te pregunto algo más, ¿no hay un factor de racismo también al medio? Porque fallos de gestión pues existen, ¿no? Existieron en otros gobiernos y tienen nombre y apellido concreto. También situaciones de corrupción existen y tienen apellido concreto, es decir, en el Vaticano, donde ha habido una situación de corrupción, no se puede decir, es que todos los católicos son corruptos, es que eso no se maneja de esa manera. Entonces, te lo pregunto, Alfredo, concretamente, ¿no hay o no se ha vuelto a agendar una situación de racismo claro y concreto en cuanto a cómo tratas a los movimientos sociales y así al sujeto político que de pronto parecía incluido, pero al primer fallo de gestión? Primero que no son todas las dirigencias, ¿no? No son todas las organizaciones, pero se ha dado un caso concreto en el Fondo Indígena, que no es además el primero. Yo recuerdo el año 1990 estalló un escándalo de corrupción en el Fondo de Desarrollo Campesino. ¿Y saben quién lo dirigía? El hermano de Víctor Hugo Cárdenas, Franklin Cárdenas. Bueno, pues, no es el primer caso. Pero este caso, que es muy preocupante y que está siendo investigado por las autoridades judiciales y que ya hay sanciones, recordemos que hay gente encarcelada por este caso, bueno, sin embargo, está pretendiendo ser utilizado para mostrar que el indígena por sí no puede conducir los temas de gestión pública. Ahí me quiero quedar. ¿Estás de acuerdo con eso, Pedro? No, absolutamente. El problema es que con todos estos asuntos es el indígena y la causa indígena que, digamos, que es el perjudicado. Y no se indica que estaría mal, digamos, el esquema que ha tenido el gobierno o las condiciones sociales o las no transformaciones que se podían haber hecho. A mí me parece que el gobierno ha pecado en el sentido de no ser demasiado transformador y de agarrar una ideología que ya estaba de moda. O sea, justamente el Fondo Indígena de alguna manera es continuación del Fondo de Desarrollo Campesino. De la misma manera, no es cierto que el Estado plurianual es continuación de lo que ya Jaime Paz Zamora indicó, de unos pero diversos, unidos pero diversos, y de lo que Sánchez Rosada después dijo con sus reformas. O sea, hubo una versión culturalista del problema en Bolivia. ¿Pero era gestionado por indios? Claro, o sea, justamente el señor Cárdenas era aymara. ¿No es cierto? O sea, no hay una cuestión de que de repente estos últimos años solamente hubiese aymaras en función de gobierno. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿De forma tan masiva hubo en otro gobierno? No, eso lo he indicado. O sea, el MAS tuvo unas particularidades de hacerlo más masiva, de legitimarlo y de tratar de que haya funciones realmente ejecutivas de parte de algunos indígenas. ¿No es cierto? Pero no hubo una ruptura. O sea, si los movimientos sociales ha sido la intermediación del pueblo colonizado con el poder, se supone que esa intermediación ha creado mecanismos y formas de ser que se han mantenido. Entonces no se puede, lo contrario sería creer que se ha vivido en una cúpula de cristal y que se han mantenido puras, digamos, ciertas manifestaciones. Ha sido una cuestión orgánica, funcional, de cómo la colonización y la sociedad colonial ha funcionado en Bolivia. Lo que ha pasado es que esa cuestión no se la ha visto y ha habido un discurso bastante fuerte de ONGs, que ahora han entrado en contradicción con los programas del gobierno propiamente dicho, ¿no? Y que han utilizado cierta visión y que ha sido tomada como, digamos, verdad evidente y a través de eso se han hecho ciertas funciones. Para terminar este aspecto, entonces, si esta intermediación ha creado una variedad de dirigentes
que actuaban, digamos, en el esquema colonial, buscaron un usufructo, digamos, porque este poder no es nuestro y de esta manera sobrevivimos, queda a pensar que eso mágicamente hubiese desaparecido cuando un gobierno de una tendencia diferente ha estado en el poder. Si ese gobierno no se da cuenta, eso ha continuado. Entonces, aquí no es el desmérito, digamos, de los indígenas en general, sino el desmérito de una visión de los indígenas y deja todavía pendiente una verdadera relación y participación del indígena en el poder. Carlos, hablabas de una pérdida de creatividad. ¿A qué lo atribuyes? Una pérdida de creatividad de los movimientos indígenas o de los movimientos sociales, perdón, de la capacidad de recoger las demandas de la sociedad y plantearlas o ejecutarlas dentro del gobierno. ¿A qué crees que esto responde? Yo creo que Alfredo empezaba a explicar el asunto desde el punto de vista de cierta burocratización de los dirigentes. Lo que hay es una ausencia de propuesta, no tienen nada que plantear. Y parece que están como que expectantes y podrían inclusive crearse situaciones de búsqueda de ciertos beneficios personales. Organizaciones sociales que a cambio de construir, se les construye un local o se les dé una movilidad o se les dé algunos viajes, se paralizan y no plantean nada, no reclaman nada. Entonces eso tiene que ver con la pérdida de iniciativa política, el dejar hacer a la tecnoburocracia y no plantear ninguna reivindicación, ni siquiera sectorial. ¿Qué plantean la CSUTCB en este momento sobre la temática agraria? Nadie lo sabe, si tiene algún planteamiento. Y sabemos que históricamente la CSUTCB, por ejemplo, en torno a la propuesta de la ley agraria fundamental, fue capaz de generar todo un movimiento, ¿no es cierto? Ahora no tiene ninguna propuesta. Entonces, la falta de propuesta deriva además en esa parálisis que les impide ejercer el control social. Prácticamente están en dejar hacer, dejar pasar, no tienen ninguna iniciativa de participación. Entonces, el gran desafío a mí me parece que es empezar a pensar en que los movimientos sociales tienen que rearticularse y empezar desde abajo a construir instancias, espacios de poder. Nicolás, a ver, el movimiento ciudadano parece que se está enfrentando al movimiento social. Es mucho más fácil ahora adherirse a causas como no maten a ballenas en Japón, ¿no? Y van y todos firman y es como muy cool ser del movimiento ciudadano, ¿no? Por otro lado, el movimiento social, cuyas iniciativas eran responder a las necesidades de la sociedad, pues hoy día han perdido una legitimidad, pero a ver, que puede ser entendida de diversas formas, ¿no? ¿Por qué estás respondiendo esto? Yo quiero insistir, o sea, no hay una necesidad de pronto de un ciudadano que luego de 2 millones de personas salidas de la pobreza y en clase media, la necesidad de alejarse del movimiento ciudadano, ¿será realmente una pérdida de iniciativa o un alejamiento de esa clase medianización que tiene la necesidad de alejarse? No sé, te lo pregunto. A ver, primero yo tengo que discrepar. Yo creo que al movimiento social lo que se le puede pedir es dirección política. En tanto movimiento campesino, indígena, obrero, etcétera, no se le puede pedir aspectos técnicos. Y los ministerios y las entidades, EPSAS, el Fondo Indígena, etcétera, estaban repletas de técnicos, que son los que saben hacer ese trabajo. El movimiento social creo que ha dado la línea correcta de la dirección política con la nacionalización, con la Asamblea Constituyente, con la Agenda Patriótica 2025, con la reforma agraria también que se ha hecho durante estos años, etcétera, decenas de políticas, y creo que haya habido una dirección muy clara que ha hecho de este país un mejor país y un país distinto. Respecto a la conducción técnica de una entidad, esa es una labor técnica, es una labor administrativa que tiene que hacerla alguien que sepa hacer eso. La dirección política, la conducción política del país, creo que ha estado muy bien llevada adelante por los movimientos sociales y el presidente Evo Morales. Sobre lo que tú decías de los movimientos ciudadanos, yo no creo que sean contradictorios con los movimientos sociales tradicionales del país, creo que pueden existir ambos. Lo cierto es que obviamente comprometerse con un sindicato, con un movimiento político que existe y que tiene ya articulada su forma de actividad y que tiene que ver con un sector concreto de la vida del país, etcétera, es más complicado que comprometerse con pensamientos eglógicos, con rememoranzas de una ballena que está no sé dónde y donde todas son súper lindas, ¿no? Y se las ve en la foto muy simpáticas. Eso es fácil de comprometerse, es fácil ser bueno cuando uno está ahí. Comprometerse con un proceso político, con una historia, con un proceso real, existente, físico, material y simbólico en un país como Bolivia, eso es mucho más complicado porque van a suceder cosas buenas y malas y uno tiene que saber comprometerse con lo bueno y con lo malo, no creer que simplemente lo bueno nos podemos comprometer solo con la parte buena y la mala no nos gusta.
Me tengo que ir a un corte, quédese en la despedida de esta casa no es hotel, ya volvemos. Volvemos, la lamentable despedida de esta casa no es hotel al corte, bueno, ha sido creo que tan interesante como lo que ustedes han visto. Carlos, muchas gracias por haber venido esta noche. Nos tenemos una invitación pendiente con el tema de lo del Che, nos vemos en diciembre, ya este mes. Estaremos prontos. Estaremos pronto, gracias por haber venido. Pedro, un gusto haberte tenido esta noche en esta casa no es hotel. Igualmente agradecido por la invitación. Alfredo. Bueno, yo pienso que a momento de despedirme, ¿no? Pero no puedo dejar pasar por alto esto. Yo pienso que el potencial transformador de los movimientos sociales sigue existiendo. Pese a todos estos intentos de deslegitimación que se están haciendo, que han golpeado a una parte de los movimientos sociales, pero no al conjunto de ellos. Quiero poner un ejemplo. La descolonización es cierto que es un proceso que avanzó a medias, porque fundamentalmente depende de un empoderamiento, la descolonización. ¿Empoderamiento de quiénes? De indígenas. La despatriarcalización, que por mucho tiempo nunca fue discutida en sindicatos o en movimientos sociales. Hace unos días, el 25, resulta que CONALCAM, la Coordinadora Nacional por el Cambio, convoca una marcha por el tema de la lucha contra el feminicidio. Es decir, son temas nuevos que se van adoptando, el tema medioambiental también está siendo adoptado, y creo yo que esa vitalidad de los movimientos sociales, ese potencial transformador, se mantiene. ¿Ha sido golpeado? Sí. Seríamos ingenuos de no reconocerlo, pero creo que no podemos caer tampoco en la visión de decir, esto no sirve. Yo pienso que la posibilidad de profundizar este proceso, profundizar la democracia, seguir avanzando en transformaciones sociales, económicas y políticas, depende de esos movimientos sociales. Gracias, Alfredo. Nicolás, gracias. Buenas noches. Gracias, Susana, de Fidel, que nos permitió mantener viva la llama de los espíritus revolucionarios durante la década neoliberal oscura, y luego discutiendo las contingencias de lo que pasa en estos procesos que se abrieron quizá gracias en parte a él. Muchísimas gracias por haber venido a los 4 esta noche, nos hemos quedado cortos, nos debemos un bloque más de movimientos sociales. A todos ustedes, muchas gracias por haberme acompañado, quédense en Deporte Total con la programación de ATV, buenas noches. Esta casa no es hotel.